Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Extra Noticias. Vamos a iniciar de inmediato con las informaciones. La Municipalidad de Goicoechea colocó 2 rejillas, una específicamente en la alcantarilla donde ocurrió el triste incidente con el niño Leandro Mangas. La ruta es nacional y por lo que en caso de que así lo decida, la familia del menor podría demandar al Consejo Nacional de Vialidad. Las alcantarillas sin tapa representan un peligro constante, principalmente en la época lluviosa cuando se llenan de basura y agua. Desde transeúntes hasta conductores podrían ser víctimas de un incidente, tal y como sucedió lamentablemente con el pequeño Leandro en Goicoechea el viernes anterior. De parte de la alcaldía, igual los inspectores también les giré una instrucción a partir del día martes para que levantemos un listado definiendo cuáles son las de Conavi, cuáles son las de nosotros, mandar ese listado a Conavi para la pronta intervención y en el dado caso de que no haya atención por parte de ellos, posteriormente la municipalidad pueda realizarlas, siempre y cuando tengamos el aval de ellos. También en las cantonales hemos venido trabajando, es un tema de nunca acabar, como lo he dicho anteriormente. En una situación como la de Leandro, ¿quién tiene la responsabilidad? Si la carretera a la cual entonces está, digamos que contigua esta cuneta o esta alcantarilla es una carretera de tipo nacional, pues entonces corresponderá al CONAVI y al Estado entonces en general la atención de esta vía. Pero si es una vía municipal, entonces le corresponde a la municipalidad, entiendo que en este caso la de Goicoechea sería atender la situación de manera particular. Lamentablemente los robos son la principal razón por la que las rejillas de las alcantarillas desaparecen. Es difícil pensar en otros materiales de construcción para que esto no suceda, entonces más bien es un llamado a la ciudadanía que si están viendo que se están robando las tapas, al final, por no decir nada, puede ser que alguien de mi familia fallezca en un accidente de tránsito porque alguien se robó la tapa y no dejemos nada. Es importante que como comunidades cuidemos este tipo de estructuras que están para nuestro beneficio, para protegernos de problemas de tránsito vial y para protegernos de problemas de inundaciones. Por su parte, la Municipalidad de San José hace 4 años modificaron la instalación y materiales para estos espacios. Se cambió el material de las rejillas, antes eran de hierro negro y se pasó a usar hierro dúctil para evitar el robo, ya que este material no se puede fundir en Costa Rica. La mañana de este jueves, una cuadrilla de la Municipalidad de Goicoechea colocó rejillas en las zonas donde se dio el incidente del viernes. Así también efectúan inspecciones por otras zonas para determinar en dónde están haciendo falta y actuar rápidamente, por lo que solicitan que los mismos vecinos de las comunidades les ayuden a identificarlas. Y es que a propósito de este tema, la Cruz Roja informó esta tarde que dio por terminado el operativo de búsqueda de Leandro Mangas tras 7 días de intenso trabajo activo. Según se explicó, ahora se queda a la espera de que en algún momento surja alguna pista que permita retomar el operativo. La decisión ya le fue informada a la familia del menor. El trabajo requirió la presencia de más de 190 cruzrojistas con más de 70 horas de búsqueda, con el uso de drones, equipo especial, buzos, rescatistas especializados, ambulancias y socorristas. Se cubrió desde el lugar del incidente en Purral de Goicoechea hasta el río Tárcoles en el Pacífico, así como quebradas y otras afluentes intermedios. En los últimos días, la Cruz Roja costarricense se mantuvo sosteniendo los esfuerzos de manera interrumpida con el compromiso que caracteriza a nuestros equipos voluntarios y operativos. La institución ha comunicado esta situación a la familia del menor, reiterándoles nuestro respeto, solidaridad y cercanía en este difícil proceso. Asimismo, expresamos nuestro agradecimiento a las comunidades y entidades que colaboraron en el inicio del operativo, así como a cada cruzrojista que entregó sus mejores esfuerzos. Y una mujer fue arrastrada por la corriente en Catarata Las Golondrinas en Guásimo. La Cruz Roja atendió esta tarde la emergencia en ese sector de Limón luego de que una joven de 21 años fuera arrastrada mientras se bañaba en dicha catarata. Según informó la institución, al recibir la alerta se desplazaron 2 ambulancias y un vehículo de rescate hasta el sitio. Tras una intensa búsqueda, los socorristas lograron localizar a la mujer con vida a más de 1 kilómetro río abajo. Actualmente la víctima se encuentra en condición delicada y los rescatistas la trasladaron en una unidad de soporte avanzado hasta el centro médico más cercano.
una persona de estas se encuentra en el río y es arrastrada río abajo. La Cruz Roja despacha 8 vehículos operacionales y 15 cruzrojistas a atender la emergencia. Iniciamos como a las 3 de la tarde a revisar tanto el margen derecho como el margen izquierdo del río Parimina hasta las 18 horas. Posterior de esa hora somos alertados que la misma logró salir y que se encuentra en buen estado. Es una femenina de 22 años que es extranjera y que es estudiante. Y una persecución policial en la zona de Cruzitas terminó en un violento vuelco que dejó a 3 personas heridas y 2 detenidas. Según informes preliminares, durante patrullajes nocturnos, la policía observó el traslado de varios coligalleros en un vehículo. Los oficiales intentaron intervenir y los sospechosos emprendieron la fuga. En una curva, el automotor perdió el control y volcó lanzando a los ocupantes varios metros fuera de la vía. Tras el incidente, la policía detuvo a 2 personas y trasladó a los 3 heridos a centros médicos cercanos. La zona permanece bajo vigilancia policial mientras se desarrolla la investigación de este caso. Y el organismo de investigación judicial confirmó el decomiso del teléfono celular del alcalde de Cotobruz, Rafael Navarro, como parte de una investigación por supuesto fraude fiscal. Según las indagaciones, Navarro, junto con varios abogados y contadores, habrían realizado trámites ante funcionarios del Ministerio de Hacienda para eliminar deudas tributarias de los sistemas sin efectuar pago alguno. Randall Zúñiga, director de la OIJ, confirmó que 2 personas fueron detenidas por este caso y se investiga el alcance de la red que estaría involucrada en estas maniobras ilícitas. Las autoridades mantienen abierta la investigación y no se descartan más detenciones. Las autoridades encontraron en Barba de Heredia varios artículos robados en la casa de un hombre reportado como desaparecido. La investigación sobre los últimos pasos de Daniel Vargas Salas, de 71 años, desaparecido desde mediados de septiembre, llevó al OIJ hasta el sector de San Pablo de Barba. El adulto mayor fue reportado como desaparecido el 24 de septiembre, luego de que sus familiares perdieran todo contacto con él y acudieran a las autoridades. Durante las pesquisas, el OIJ confirmó que la vivienda del hombre había sido saqueada. Parte de los artículos robados fueron ubicados esta mañana en las 2 casas allanadas. En el operativo fue detenida una mujer de apellido García, de 29 años, como sospechosa de adquirir artículos robados. Ella fue presentada ante el Ministerio Público, donde deberá explicar cómo llegaron esos bienes a su poder. Mientras tanto, las autoridades mantienen abierta la investigación para dar con el paradero de Vargas, quien ya tiene prácticamente un mes desaparecido. Y vamos a ver ahora imágenes de un hecho de extrema crueldad animal que conmocionó a los vecinos de San Miguel de Tucurrique, en Jiménez de Cartago, luego de que un perro de nombre Pupi resultara gravemente herido. De acuerdo con la denuncia judicial presentada por su dueño, el animal fue sacado de la casa y en la vía pública se topó con una perra, aparentemente en celo. En ese momento, la dueña de la perrita habría tomado a Pupi, lo metió dentro de un saco y minutos más tarde el perro regresó a su casa con fuertes sangrados. Tras revisarlo, se descubrió que las heridas fueron provocadas presuntamente por la vecina, quien habría mutilado al animal, pues intentó castrarlo. Actualmente, Pupi se encuentra internado en un albergue en condición delicada mientras recibe atención veterinaria. El dueño del perro formalizó la denuncia ante la Fiscalía de Turrialba y el caso ya es investigado por las autoridades, mientras los vecinos de la comunidad manifestaron estar indignados y sorprendidos por lo ocurrido, calificando el hecho como un acto inhumano e inaceptable. Me quedo yo ahí analizando a ver qué hacía cuando veo la vecina que sale hacia donde tienen los carros y agarra un saco y se vuelve a bajar, a meter. Entonces ya yo más o menos me supuse lo que iba a pasar y me voy por la entrada que está al frente, abajo de la casa. Y yo cuando llego, yo oigo el perrito, oigo un perro gritando dentro de la casa. Yo impotente, indignado, o sea, con impotencia no puedo hacer nada, yo le grité a la fulana, ¿qué le está haciendo al perro? Y lo que me contesta él, lo estoy capando. Así, sin asco, sin contemplación, sin consideración de nada, me grita, lo estoy capando. Yo lo que le grito es, señora, hágame el favor y suelte el perro,
porque si no se va a ver un problemón. Ella lo que me grita, ya lo voy a soltar y haga lo que tenga que hacer. Y un joven de 19 años de edad y de apellido Salazar fue arrestado esta mañana por agentes de la oficina de Interpol del OIJ. Al detenido se le investiga por aparentemente almacenar y distribuir material de abuso sexual infantil, por eso se allanó su casa ubicada en Aguasarcas de San Carlos. De acuerdo al caso, mediante herramientas policiales y técnicas en cibercrimen se logró establecer que un usuario de internet hacía movimientos sobre material de pornografía infantil. Eso permitió iniciar con las pesquisas correspondientes para individualizar al sospechoso. Además, con trabajos de vigilancia y seguimiento identificaron al imputado, localizaron su domicilio. Durante el registro de la casa, los agentes ubicaron y decomisaron evidencia relevante para la investigación. Y las intensas lluvias dejaron como resultado varias inundaciones en la provincia de Punta Arenas, donde la Cruz Roja se encuentra brindando atención por las emergencias. En el sector de Bellavista de Barranca, más de 10 cruzrojistas trabajan en labores de evacuación, respaldados por al menos 4 vehículos de emergencia entre unidades operativas y básicas de atención. Las personas afectadas han sido trasladadas al albergue habilitado en la comunidad de Barranca, donde se les brinda refugio y soporte humanitario. Además, en el cantón de Quepos también se reportaron inundaciones, lo que llevó a las autoridades a mantener la vigilancia y coordinar la respuesta interinstitucional en caso de requerirlo. Bajo la coordinación del Comité Municipal de Emergencia se ha habilitado un albergue nuevamente para proceder con la evacuación de personas del sector de Valleverde, Bellavista y comunidades aledañas. Un trabajo interinstitucional se desarrolla en este momento trasladando a estas personas que sus viviendas están inundadas a este albergue. La Cruz Roja Costarricense ha destinado para esta operación un total de 6 cruzrojistas, 2 unidades tipo 4x4 y un vehículo de operaciones. Y las fuertes lluvias y la caída de material obligaron al cierre de la Ruta 32 en el sector de Surquí. Las autoridades del Consejo Nacional de Vialidad y la Policía de Tránsito informaron que esa carretera nacional se mantiene cerrada en el kilómetro 28 debido a la fuerte caída de material y las condiciones lluviosas de esta tarde. Se advierte a los conductores que se mantendrá el cierre hasta nuevo aviso y que se informará con una publicación oficial cuando la vía se reabra. Como rutas alternas se recomienda utilizar Bajos de Chilamate, Vuelta de Cúper, Ruta 10 por Siquirres, Turrialba para todo tipo de automotor, Vara Blanca únicamente para vehículos livianos, y las autoridades piden precaución y planificar los desplazamientos ante esta situación. Por otra parte, el paso por Cambronero en San Ramón y Punta Arenas sobre Ruta número 1 también permanece cerrado. Y en otras informaciones, ante el rechazo de una acción de inconstitucionalidad en contra de la solicitud del Banco Central para tener acceso a información crediticia de la ciudadanía, se dieron múltiples reacciones. Los expertos consideran que eso podría abrir portillos riesgosos mientras la población se muestra desconfiada. Hay posiciones contrastantes luego que la Sala Constitucional rechazara una acción en contra de la solicitud del Banco Central para que la SUGEF le facilitara la información crediticia de la ciudadanía. La Asociación Bancaria Costarricense celebra tener ya la claridad jurídica, la certeza jurídica que se estaba buscando con esa acción de inconstitucionalidad que se planteó justamente en resguardo y en interés de los derechos de sus usuarios, y ahora queda claro la forma en que podemos proceder. Expertos califican la determinación de la sala como polémica. Al final de cuentas se abren portillos mediante los cuales muchas instituciones, aduciendo que también lo requieren para fines tales o fines X, al final terminan entonces apoderándose de esos datos. A criterio del abogado Julio Muñoz, estos datos sí son sensibles, porque reflejan la condición socioeconómica de cada ciudadano. Así lo reconoce la Ley 8968, que es la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, que establece que este tipo de información solo puede ser tratada con una finalidad legítima, proporcional y claramente justificada. Los ciberdelitos o información sensible podría ser tomada con fines de estafas por delitos económicos, pues al ser datos crediticios son informaciones que no deben manejarse a la libre. Inclusive en los votos de la sala se señalaba esa protección. Si un habitante considera que sus datos han sido revelados sin autorización, puede poner la denuncia ante la Agencia de Protección de Datos del Ministerio de Justicia
o bien recurrir a la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Pero que entidades bancarias tengan acceso a dicha información es algo que genera desconfianza en la población. No me parece, no estoy de acuerdo, no me parece correcto, porque se han venido presentando muchas incoherencias con los bancos, entonces a mí no me parece, no estaría de acuerdo. No, la realidad que no. ¿Prefiere que no? ¿Por qué? Prefiero que no, porque la realidad es que es algo muy privado de uno y cualquier cosa que le vayan a robar, mejor que no. Lo que es privado. No me parece porque eso es personal, o sea, eso es privado. Y puede hacer que alguien use esos datos para otras cosas, como ha sucedido en otras ocasiones, ¿verdad? Para especialistas en seguridad, el veloz avance tecnológico puede resultar peligroso. Es como un caballo que va a galope, no, como digo, no ha dado chance de reaccionar. Y dentro de todo eso se presentan los ciberdelitos, son muchos, hay modalidades, el crimen organizado está haciendo uso de esta tecnología patológica. Si esa data cae en manos equivocadas puede usarse para fraude, suplantación de identidades y estafas. En Costa Rica sabemos que la ley 8968 protege estos datos y exige que solo se compartan con una finalidad clara y bajo medidas de seguridad extrema. En la Sala Constitucional indicaron que de momento no se referirán al tema, pues aún no está el voto integral, únicamente el por tanto. Y como bien lo veíamos en esta información, genera mucha preocupación entre las personas el tema del manejo de datos, que terceros hagan uso de información personal. Y precisamente para ampliar acerca de este tema y explicar algunas dudas que tenemos al respecto, se encuentra con nosotros Alejandra Peña, quien es abogada y además nos ayudará a comprender mejor este tema del manejo de datos a partir de esta solicitud que hizo el Banco Central de Costa Rica a las entidades financieras, específicamente a la SUGEF. Alejandra, y aquí como bien veíamos en nuestra nota surge una interrogante principal. ¿Son datos sensibles este tema de los información crediticia de las personas? Pues estamos hablando que son datos que hablan de la condición socioeconómica de cada uno de nosotros. Muy buena esa pregunta, porque de hecho con la legislación actual, la Ley de Protección de Datos define como un dato sensible, dentro de la categoría de datos sensible, precisamente establece la condición socioeconómica. Por otro lado, la misma ley establece que la información crediticia, los datos crediticios, ese tipo de dato se va a regular por la regulación del Sistema Financiero Nacional. Entonces ahí entra otra legislación que es la Ley Orgánica del Banco Central. Sin embargo, la Sala Constitucional en alguna otra ocasión se ha referido al tema de qué tipo de dato es el dato crediticio y ha establecido una diferenciación cuando tiene que ver la probidad del deudor. Ahí establece que la probidad del deudor puede ser de interés público. Sin embargo, no se refiere mucho al tema de dato sensible como lo tiene nuestra legislación actual, que es una regulación que se ha intentado modernizar, pero no se ha logrado todavía, y creo que esto pone sobre la mesa la necesidad de actualizarla. ¿Y qué inclinará tal vez, si podemos interpretar de alguna manera esta resolución de la sala para facilitar este dato al Banco Central, ¿verdad? Porque es los que nos pone a pensar, es información crediticia, pues de una u otra manera se pide además en la información que se identifique, es decir, que diga de quién es la información que se está compartiendo. Y sin embargo el Banco Central indica que es con fines estadísticos. ¿Eso justifica tal vez la determinación que tomó la sala para poder aprobar esta solicitud? Ese es el eje central de la discusión, porque desde el 2022, y eso es lo que la Asociación Bancaria también ha venido o alegó dentro de la acción de inconstitucionalidad, es que la información que se solicitó con identificación de las personas, no información anonimizada. Por su parte, lo que alega el Banco Central es que la ley orgánica le permite pedir información para fines estadísticos y que necesita esta información así de detallada para poder identificar personas entre distintas bases de datos. Esa es su postura. Y lo hace con fundamento también en la ley del Sistema de Estadística Nacional. Pero ¿qué pasa? Que esta ley del Sistema de Estadística Nacional también habla
sobre que se procure también la anonimización y bases anonimizadas cuando se entregue información. Entonces, la pregunta aquí es, ¿se requiere para estadística realmente la identificación de las personas? Porque realmente, y le he preguntado a varios economistas y a varias personas relacionadas con temas de estadística, y me dicen que la respuesta es no, no se requiere para fines estadísticos esto. De hecho, el artículo 8 de la Ley de Protección de Datos habla sobre las excepciones a la autodeterminación informativa y sí establece la estadística, pero siempre y cuando no se logre identificar a las personas. Entonces, ¿por qué razón se requieren todos los datos, verdad? Y no se aplican técnicas actualmente. Hay muchísimas técnicas modernas que se pueden aplicar para efectos de que se eliminen esos datos, no se logren identificar a las personas y se pueda utilizar la información estadística necesaria. Entonces podríamos decir de alguna manera que es válida esta preocupación de los usuarios, de las personas, de que este tipo de datos se estén compartiendo, aunque sean instituciones del Estado, por decirlo de alguna manera. Es válido que existe esa preocupación, pues los datos andan por ahí, podríamos decirlo. Sí, totalmente. Primero que nada, yo siento que hay algo que se ha dejado de lado y es sumamente importante, y es que el derecho a la autodeterminación informativa es un derecho fundamental, es un derecho constitucional que tienen las personas. Y los riesgos asociados a centralizar en el Banco Central esta gran cantidad de información sin anonimizar, el riesgo es muy alto, sobre todo hoy en día que los ciberataques están en boga, ¿verdad? Los riesgos también de un ataque sistémico a esta información es muy alto. Eso asocia riesgo reputacional también. Recordemos que la actividad bancaria se asocia a la seguridad, ¿verdad? A la confianza de las personas, y esto puede un poco atemorizar a las personas de cómo se están utilizando la información. Y ahí viene otro riesgo, que de verdad se esté utilizando para fines estadísticos y no se utilice, por ejemplo, para perfilar a personas por condición socioeconómica, que eso podría ser un grave riesgo. Y de hecho, yo he leído cuál es el fundamento del Banco Central y dice que lo requiere para fines estadísticos relacionados con temas de cambio climático, ¿verdad? Entonces, por ahí va un poco la pregunta de las personas, si realmente se requiere toda esa información para fines estadísticos. Alejandra, y aquí viene otra consulta también, porque para brindar mis datos yo tengo que dar una autorización de que se esté compartiendo este tipo de información. Incluso las entidades financieras así nos lo solicitan como usuarios. En este caso no se está brindando, y creo que esa era una de las dudas que también tenía la asociación bancaria al presentarlo. Al tener ya esta resolución de la sala, por decirlo de alguna manera, los bancos ya se están respaldando para poder brindar esa información, aunque no tengan la autorización de los clientes, por decirlo de alguna manera. Usted dio con un punto excelente y es muy delicado. Existe algo que se llama el principio de consentimiento informado. Yo, como titular de los datos, tengo que autorizar para qué se va a utilizar la información, con qué finalidad, ¿verdad? ¿Cuál es la base legítima para que utilicen mi información? Y en este contexto se estarían trasladando datos personales sin cumplir con ese consentimiento, ¿verdad? Habría que revisar el contenido de ese voto de la Sala Constitucional. Lamentablemente todavía no está, se ha tardado en redactar ese voto, y al parecer hay quienes dicen que la Sala sí en su voto declara que no es inconstitucional, ¿verdad? Rechaza la acción de inconstitucionalidad, pero no se sabe el contenido, porque al parecer podría ser que la Sala haga una interpretación del dato sensible y no admita que se entreguen todos los datos indiscriminadamente, sino que se categorice. Sin embargo, no sabemos, porque actualmente lo único que tenemos entendido es que rechazó la acción de inconstitucionalidad y no sabemos cuáles son los extremos de esa resolución. Yo creo que todavía es muy prematuro, habría que analizar el contenido completo de ese voto para saber por qué razón, ¿verdad?, se fue por el lado de rechazar la acción de inconstitucionalidad. Alejandra, lo veíamos también en la nota, algunos otros expertos coinciden con usted, pero además mencionaban que se puede abrir portillos para que se sigan facilitando y compartiendo bases de datos con otros. ¿Qué riesgo existe de que esto suceda a partir de una resolución de este tipo? Claro que sí. Bueno, la Sala Constitucional, ¿verdad?, es el órgano que debería velar por el derecho fundamental a la autodeterminación informativa, y creo que esto va a generar un precedente importante, y es por ahí donde no quisiéramos, ¿verdad?, que se abra la puerta a que
cualquier entidad solicite datos y con identificación de las personas, con el riesgo que eso puede ocasionar para fines estadísticos, y simplemente la justificación sea un fin estadístico, que como reitero, no se requiere precisamente para fines estadísticos eso. Hay un montón de maneras. De hecho, el número de cédula, perfectamente, utilizando técnicas como de hash, ¿verdad? Se podría perfectamente evitar dar el número de cédula. Claro. Pero creo que en este momento no se está centralizando en eso, sino en un tema, ¿verdad?, de poder, de puedo o no pedir la información para fines estadísticos y punto. Eso queda claro, y además queda ahí la preocupación en el aire todavía. Finalmente, Alejandra, para ir cerrando, dos preguntas tal vez en una. Una persona puede plantear una denuncia si considera que sus datos están siendo revelados sin su autorización, como mencionábamos ahora, o sea, a partir de esta situación. ¿Y qué recomendación nos daría usted para proteger nuestros datos en este momento? ¿Podemos hacer algo nosotros como usuarios como para blindarnos, protegernos de alguna manera, que no ande por ahí nuestra información personal circulando? Primero tenemos que entender que ni siquiera esta resolución es una carta abierta, ¿verdad?, a que se entreguen los datos indiscriminadamente y sin protección. Inclusive, la misma ley orgánica del Banco Central establece el deber de confidencialidad de esa información, ¿verdad? Entonces, de igual forma, aunque se entregue al Banco Central, las medidas de seguridad tienen que ser enormes, ¿verdad?, considerando que se va a centralizar esta información. Ahora, yo creo que lo primero también es hacer conciencia de los datos personales. Creo que muchas veces, por cualquier razón, uno da datos personales, firma consentimientos informados y no leemos qué estamos autorizando. Vamos a una entidad, pedimos información para un tema crediticio, autorizamos y no nos damos cuenta, a veces no se lee la información. Por la premura, por hacer el trámite. Exactamente, no se lee, como quien dice, la letra pequeña. Y creo que lo primero es ser consciente de la protección de nuestros datos personales, inclusive del riesgo en temas de ciberseguridad de que nuestra información ande por ahí. De hecho, se han incrementado demasiado el tema del phishing, ¿verdad? Y creo que mucho de esto es en manos de quién está nuestra información. Adicionalmente, pues claramente uno podría, si considera que se está haciendo un uso indebido de mi información, contrario a mi consentimiento informado, que recordemos que también yo tengo derecho a rectificar, que la información sea rectificada, suprimida, entre otros derechos que yo tengo, los derechos ARCO, como titular de los datos personales. Alejandra, y finalmente creo que esto es algo que uno dice, bueno, existe una legislación que claramente lo dice, como usted nos lo indica, pero cuando nos damos cuenta nos están llamando de diferentes, de una entidad a otra, nos están llamando, uno llega y ya tienen la información. ¿Qué nos falta tal vez para poder garantizar esa protección de datos todavía de manera más segura en el país? Punto número 1, que exista ambiente legislativo para renovar nuestra ley de protección de datos. Se necesita actualizar, se necesita una herramienta reforzada, se necesita darle más herramientas a la Agencia de Protección de Datos, se necesita hacer más conciencia del principio de autodeterminación informativa como derecho fundamental, se requiere mayor capacitación, no solamente a nivel de la ciudadanía en general, sino también a nivel de las instituciones. Se tienen que informar de que pueden dar de información y que no. A veces se cree que todo es información de interés público, entonces con base en eso entrego información por doquier sin ser consciente de los riesgos penales, civiles y administrativos que conlleva entregar información sin autorización. Entonces creo yo que empezando por hacer conciencia y hacer una actualización de la normativa, empezaríamos. Por eso, entonces seguiremos entonces muy pendientes. Alejandra, muchas gracias por aclararnos estas dudas y vamos a estar dando seguimiento a lo que siga, ¿verdad? Y por supuesto esa resolución final para poder entender las implicaciones que tenga sobre nuestra información y nuestros datos crediticios, que como bien usted lo decía, es información sensible entonces. Perfecto, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, buenas noches. Y el cielo ya no es un límite, es más bien el punto de partida para sueños espaciales. Un grupo de estudiantes de la UCR demuestra que en Costa Rica también se hace tecnología aeroespacial. Los detalles en nuestra sección de tecnología.
En Colby marcamos el inicio de la telefonía celular en Costa Rica y ahora vamos a marcar el inicio del 5G, porque aunque muchos digan lo que quieran, sabemos cómo hacer que las cosas pasen. Hoy las empresas crecen y se transforman gracias a nuestras redes empresariales 5G. Desde el 2022 comenzamos demostraciones que permitieron a miles vivir la experiencia de su velocidad. Prepárate porque llegó 5G y los que somos Colby vamos un paso adelante. Con Colby 5G podés más. Colby presenta. El cielo no es el límite, es el punto de partida para los sueños de unos estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Ellos integran el grupo de Ingeniería Aeroespacial, un colectivo que diseña cohetes y robots capaces de competir en torneos internacionales. Nace como una opción de generar ciencia y de crear cohetes que sean como más amigables, que contaminen menos que los combustibles y que sean una opción mucho más fácil de realizar en nuestras instituciones para los entusiastas. El equipo Morfo y el equipo Cocles reúnen a casi 90 estudiantes de distintas carreras, ingeniería, física, geología y hasta áreas sociales. El año pasado lograron el segundo lugar en una competencia internacional y este año representarán por primera vez al país en el desierto de Nevada en Estados Unidos. Básicamente es como diseñar un dispositivo, ya sea un dron o un rover, que es para la parte terrestre, tanto en la parte de mecánica, que diseñamos las llantas, chasis, todo en impresiones 3D o con aluminio y demás. La parte de programación, que es lo más importante porque es lo principal que ocupa el rover para la misión, que en principio es navegación autónoma después de que aterriza. La misión del rover es navegar autónomamente por el desierto. Entonces el código es lo que funciona, lo que nos permite que él navegue. Y por último la parte de eléctrica, que es toda la parte de sensores, la PCB, que todo eso nos ayuda para controlar la situación dentro del cohete y fuera de. Pero más allá de competir, también buscan inspirar. Llevan charlas y talleres a escuelas y colegios para sembrar vocaciones científicas en nuevas generaciones. Ahí lastimosamente no hay esta carrera en ninguna universidad. Entonces este tipo de espacios es lo que tienen ellos justamente para acercarse a Franklin Chan, ¿verdad? O a doña Sandra Kaufman. Aquí es donde pueden trabajar con cohetes, con satélites. Entonces por eso es que le damos esa importancia, ¿verdad? Para que tengan por lo menos ese espacio para seguir sus sueños. El cielo ya no es el límite, es la base para que Costa Rica sueñe con un futuro aeroespacial. Colby presentó. El tercer piso de un hotel capitalino se convirtió en el último escenario mortal por un incendio. En este lugar fallecieron 5 inquilinos, entre ellos una pareja de adultos mayores. Este año los bomberos registran 17 decesos en incendios estructurales. Pasada las 2 de la madrugada de este jueves 2 de octubre se desató el infierno. La bitácora del Hotel Oriente cerca del Mercado Borbón en San José indica que en el último nivel de la estructura habían 21 personas para ese momento. Cuando bomberos llega, pues particularmente en este incendio no estaba en la etapa de mayor evolución, sino que más bien ya venía bajando. Es algo que extraña mucho y estamos investigando porque normalmente, y los videos que hemos visto, sí hubo un fuego muy intenso en este piso. Pero estando nosotros a 4 minutos de acá, de la sección metropolitana norte, cuando la unidad llega y que el incendio ya haya bajado, pues hace presumir que la llamada fue muy tarde, ¿verdad? Como que no hubo una llamada oportuna desde que se produjo el incendio. Aparentemente, pues todo indica que fue en el sector del tercer piso, en la parte sureste, y que se propagó hacia el oeste, hacia donde estaban las víctimas. Es decir, si el fuego empezó en esta parte de frente y se propagó, las posibilidades que ellos tenían para salir son muy básicas, ¿verdad? Porque las eólicas centrales están acá donde empezó el incendio. En medio de la emergencia, incluso la Policía Municipal Josefina lidió con algunos inquilinos del hotel para que salieran de inmediato. A la fecha es el siniestro que más víctimas mortales deja, de acuerdo al Cuerpo de Bomberos. Trata de
una pareja de adultos mayores que lamentablemente murieron casi que abrazados, una femenina y un masculino, además de la quinta víctima todavía no sabemos el género, ¿verdad? Porque pues el daño, digamos que el tono del fuego fue muy alto. Desde las alturas y con luz natural, el escenario es dantesco. Se trata de una tragedia en donde será Ingeniería de Bomberos el que determine las verdaderas causas. Por cuenta de la Municipalidad de San José hemos revisado nuestros datos de cuarterías, un primer censo realizado en el año 2020 por Policía Municipal en el contexto de la pandemia nacional, y esta edificación no estaba incluida dentro de cuarterías en ese dato del 2020. Se trata de un inmueble en donde operaba una actividad hotelera debidamente formalizada y que lamentablemente la tragedia le toca a las puertas el día de hoy con las consecuencias que ya son de conocimiento público. Producto de la emergencia, se cerró el paso de vehículos entre la avenida 1 y 3, calle 8, donde se ubica el hotel y donde el OIJ también hizo su trabajo. Desde el año 2008, según el Cuerpo de Bomberos, fallecieron 273 personas en incendios estructurales. Y es que en el corazón de San José unas 400 cuarterías sirven de refugio precario para entre 11.000 y 15.000 personas, según estimaciones oficiales. Es decir, que son una verdadera bomba de tiempo. Estos edificios, en muchos casos concebidos para otro uso como locales comerciales, bodegas u oficinas, acogen a personas solas o familias bajo condiciones estructurales inseguras, espacios reducidos y servicios compartidos. Durante la madrugada de un reciente incendio en Desamparados, una madre y sus 3 hijos fallecieron atrapados en una cuartería de 3 niveles. El diseño del inmueble con pasillos bloqueados y una única escalera hacia el tercer piso impidió su escape. Este jueves, otro incendio. Un hotel transformado en cuartería, donde murieron 5 personas. Estas tragedias revelan lo que muchos habitantes ya saben: las cuarterías son verdaderas apuestas contra la vida. Muchos de los edificios que se construyeron en los años 60, 70 y 80, hoy por hoy ya no ofrecen las condiciones para las actividades económicas que se desarrollan en este momento. Eso hace que haya un inventario inmobiliario muy susceptible de poder ser convertido en cuarterías. Es decir, hay muchos edificios que con pocas adaptaciones ya pueden funcionar como una cuartería, y esto todavía abarata más los costos y atrae a más personas que por necesidad deben buscar este tipo de lugares. No solo enfrentan riesgos de incendios, sino también falta de ventilación, salubridad deficiente, instalaciones eléctricas improvisadas y edificaciones deterioradas. Entre con nosotros y conozcamos cómo se ve una cuartería desde adentro. ¿Estás aquí? No, que estoy corriendo esa hora. Me van a mantener en el cuarto hasta nuevo aviso. Tierra 1, Papa Mike. Al ingresar, lo primero que se percibe es la estrechez de los pasillos, apenas iluminados por bombillos colgantes y cubiertos por techos de lámina. Las paredes muestran grietas y humedad y cables eléctricos expuestos. Cada puerta conduce a un cuarto mínimo de apenas 8,12 metros cuadrados, donde familias enteras conviven. Dentro, un colchón, una cocina eléctrica, algunas pertenencias definen el hogar. Ventanas casi no existen. Muchas habitaciones solo tienen ventilación a través de los pasillos. Vivir cada día y cada noche en una cuartería, rodeado de estructuras deterioradas, hacinamiento y riesgo constante, genera miedo, ansiedad y una sensación de vulnerabilidad que afecta profundamente el estado de ánimo y la calidad de vida. Que tragedias como esta nos recuerden la urgencia de mirar a nuestro alrededor, valorar la vida de quienes se enfrentan entornos adversos. Aquí los baños y las duchas son compartidos, usualmente uno por piso o incluso por decenas de personas. Detrás de esas paredes húmedas y techos corroídos se esconde un riesgo silencioso. Cables expuestos que se entrecruzan como telarañas, cilindros de gas colocados al lado de colchones, pasillos y salidas de emergencia y escaleras tan angostas que se convierten en trampas mortales. En esas condiciones, un incendio no deja opciones. Las llamas avanzarían más rápido que la posibilidad de escapar. Allí donde cientos de familias intentan sobrevivir con lo mínimo, la pregunta no es si ocurrirá otra tragedia, sino cuándo ocurrirá.
Precisamente para dimensionar el riesgo de esta estructura donde se dio este incendio en el que fallecieron 5 personas, estamos viendo cómo es la estructura que tenía aproximadamente unas 10 habitaciones donde se estimaba que vivían estas 30 personas. Y el principal riesgo es que está dividida estas 10 habitaciones por un pasillo bastante estrecho y comparten un baño. Esas son las condiciones en las que viven las personas en estas cuarterías y una única salida, que es uno de los principales riesgos que advirtieron las autoridades del Cuerpo de Bomberos al exponerse a las personas que viven en este hacinamiento. Unas 30 personas estamos viendo en esta estructura separada únicamente por un estrecho pasillo. Y esas escaleras también estaban con una puerta de seguridad que estaba cerrada y no pudieron abrirse en el momento de la emergencia. Y las fuertes lluvias provocaron la caída de un puente en el cruce de San Lázaro hacia Santa Cruz de Guanacaste. A los vecinos no les queda más que cruzar el río a pie, poniendo sus vidas en peligro para llegar hasta sus trabajos y sus casas, incluso muchos niños que van a la escuela. De esta forma, los vecinos de San Vicente y Las Pozas de Nicoya tienen que pasar el río todos los días para asistir a trabajos y centros educativos. El motivo, el puente se cayó este martes por precipitaciones durante la semana debido a las lluvias. La falla de este puente ya ha sido reportada a las personas autorizadas y en el cual lo único que veo es negligencia hasta esto que está sucediendo en este momento. Maestros, alumnos que van al colegio, a Levi's, a citas. Con este puente no se puede pasar y le pido al gobierno y al alcalde de Nicoya que se ponga las manos en el corazón y vea por esta comunidad, vea cómo está el puente todo destruido, no hay paso para ningún transporte. Nos perjudica al menos a los alumnos que van para el colegio de Nicoya. Nos perjudica también para las personas que ya si alguien se enferma, una emergencia, la ambulancia no puede pasar. Acaba de irse personal de CONADI que evaluó y tienen el estudio, dicen que sacaron un puente en Liberia y lo tienen en Nicoya, que es posiblemente la solución provisoria más rápida que tengan, que es traer ese puente a este lugar. Eso tardaría, según ellos, alrededor de 15 días. Mientras se hacen los otros estudios de afluente, de corriente, hidráulico, etc. El alcalde de la comunidad explicó que hay varias rutas nacionales dañadas. Que se da entre el cruce de San Lázaro hacia el cantón de Santa Cruz. Es una ruta muy importante ya que se encuentra en el distrito tercero, pero por ser un pueblo que colinda con el vecino cantón de Santa Cruz, es una ruta muy utilizada, ya sea para ir hacia Santa Cruz, hacia Liberia, o para venir hacia el centro de Nicoya y también pues los cantones vecinos. Entonces ya la afectación está generando una serie de dificultades para trasladarse. En la municipalidad hicieron las gestiones para resolver la situación que tienen los vecinos. Buenas noches. Y así llegamos nosotros al final de esta edición. Muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos mañana a partir de las 9 de la noche aquí en Mesa de Análisis.